Record Electric presenta este programa. El ensilado es un proceso de conservación del forraje basado en una fermentación láctica del pasto que produce ácido láctico y una disminución del pH por debajo de 5. Permite retener las cualidades nutritivas del pasto original mucho mejor que el enificado, pero precisa de mayores inversiones y conocimientos para conseguir un producto de calidad. El ensilaje ahora estamos haciendo en base a maíz. También se puede hacer de sorgo. El proceso es casi igual, algunas pequeñas diferencias. El maíz que usamos lo cosechamos con una máquina autopropulsada de la marca Krone, que tiene un cracker que es un quebrador de grano. El grano del maíz es el alimento más importante del silo porque contiene mucha energía en primer lugar y algo de proteína. Tuvimos que adelantar en este caso específico un poco la cosecha por la sequía que teníamos reinante y así el producto es un poco en el lado seco, pero creemos que va a funcionar también. Vamos a hacer algunos análisis de la materia seca para saber exactamente la condición del silo y también vamos a usar un instrumento que es el separador de partículas de Pensilvania, de la Universidad de Pensilvania y se llama Penn State Separator y lo usamos para determinar la longitud del corte y el craqueado del grano para saber qué es lo que tenemos, porque a partir de esto el animal lo va a aprovechar o no lo va a aprovechar. Entonces son dos instrumentos muy importantes que en el momento de la cosecha utilizamos. Existen varias maneras de almacenamiento y conservación del forraje. La vía seca, cuyo resultado es el heno, la conservación posible gracias a la desecación, únicamente bajo la acción del sol o complementándose con aire caliente, producido por quemadores que llevan un porcentaje de humedad de alrededor del 15% en el forraje, lo que asegura su estabilidad. Y la vía húmeda llamada ensilado, que se aplica tanto a las gramíneas forrajeras como el maíz, eventualmente a subproductos alimenticios como la pulpa de remolacha, los bagazos de cerveza, etc. Acá elaboramos un silo muy pequeño porque no usamos mucha cantidad
Es un silo solamente para una semana, para unos 100 animales aproximadamente, así que usamos poco. Por eso es un silo de pequeñas dimensiones, pero tiene todos los pasos de un silo de cualquier tamaño. Hacemos entonces el corte, analizamos el tamaño del picado con el separador de partículas, medimos la materia seca y con eso ajustamos el corte. Como el silo es un poco seco, el corte tiene que ser un poco más pequeño. Si es más húmedo, el corte puede ser un poco más largo. Cada piquete, cada chacra tiene su medida y por esto el separador de partículas se usa según el silo en cada chacra para ajustar el corte ideal que vamos a usar después en la alimentación. Si tiene fibra muy larga, necesitamos más balanceado y podemos incluir muy poco silo en la ración. Buscamos el corte más corto posible, pero el largo necesario para garantizar la rumia de la vaca. El silo es el alimento más barato, por eso conviene cosecharlo en el momento más óptimo. Esto buscamos también con el análisis de los granos. Si rompemos la mazorca, ahí vemos en qué punto está el grano. La dureza empieza de afuera para adentro y tiene que estar en la mitad o un poquito más de la mitad para adentro para ser óptimo. En este caso ya pasó un poquito más porque la sequía nos adelantó mucho el momento de picado. Y el mejor día es cuando llega la máquina. A veces el clima, a veces el tiempo, a veces la disponibilidad de la máquina nos impide un poco buscar el momento técnicamente óptimo y entonces buscamos con esos instrumentos mencionados hacer lo mejor de este piquete en este momento que tenemos. Lo importante es pisar y pisar y pisar. Compactar con la máquina todo tiempo para exprimir el aire. El aire hace que se desgasta más el silo, pierda más calidad. Inclusive pueden desarrollarse hongos y microorganismos. Bueno, lo que vemos acá es la fosa donde vamos a almacenar el silo. Acá tenemos lo ideal, es una fosa de cemento, de un piso firme y duro. Y también las paredes son de cemento, pero le tapamos con la carpa hasta abajo para impermeabilizar más. La carpa nos ayuda a aislar mejor el oxígeno. Eso es la parte fundamental en esta parte, previo al empezar a cargar el silo. Cuando cargamos el silo, entonces eso ya tiene que estar preparado. Bueno, estos son bolsas de plástico que en otros países se compran, nosotros mandamos a hacer. Nos están costando 20,000 guaraníes cada uno, hay un señor que lo hace. Lo llenamos con arena en este caso, se puede llenar con tierra también. Y estos son para el tapado de los silos. Estos se pone ahí
Con eso se tapa el paso del aire, porque lo que buscamos en el silo es que no entra aire y con eso tapamos muy bien. También es fácil para mover después, en el momento del uso, es fácil de sacar para poder usar el silo. Es una metodología nueva en nuestro país, en nuestro ambiente, pero lo he visto en otros lugares, en otros países también, y creo que es algo muy bueno. Ahí funciona y es una tecnología nueva que estoy buscando difundir en nuestro país. La salida del silo hacia el frente es donde entran los camiones y donde se mueve el tractor, y se cubre la tierra con una capa de silo para que no ensucien las ruedas, es decir, una vez que sube el tractor, que está limpio, porque la arena que cada vez entra contamina el silo y baja la calidad del producto, y por eso parece un poco una pérdida, pero esta pérdida es nada comparando con la calidad que se mantiene. Es para mantener la mejor calidad del silo. Por eso hacemos una salida según la cantidad de camiones y tractores que van a manejar, un poco más, un poco menos, pero que la rueda haga una vuelta entera por lo menos antes de entrar en el silo. Esta parte se desperdicia, pero es muy poco. No hay comparación con el daño a la calidad del silo después. Entonces el tractor no debe salir del silo hasta que termine. Ese es su objetivo. TIT tiene más de 14 años de experiencia en la construcción de tinglados y techos de alta calidad y complejidad. Si piensa en construir un tinglado o necesita un techo para su casa, TIT es la mejor opción, porque TIT brinda el servicio y trabajo de calidad que necesitan tus inversiones. Además ofrece paneles termoacústicos para el techo y pared. Contáctenos al 0981 20 22 21. TIT en Loma Plata. De las cosas para lograr un buen silo es agregarle un inoculante. El inoculante son bacterias que producen una acidez fuerte en el silo que hacen que se le conserve por tiempo casi indefinido. En este caso usamos la marca BioSilo. Es un producto nacional, un producto paraguayo de muy buena calidad que hoy por hoy estamos recomendando usar, y el señor Stahl es el representante en el Chaco de este producto, de la empresa. Él lo representa acá y lo hemos seleccionado a este producto en base a su contenido, lo que contiene y el precio. Este producto viene líquido, se le pone en una relación de 1 litro por 100.000 kilos de ensilaje y tiene un precio por kilo aproximadamente de 4 guaraníes por kilo de silaje. Es un precio muy poco, muy barato y de mucha utilidad, porque nos ayuda primero acelerar el proceso de la fermentación del silo, y por otro lado, que no es menos importante, en el momento de la cosecha
para que no se formen hongos, para que no se desarrollen bacterias dañinas en el silo y tampoco en el comedero. Cuando los animales están usando, que no se calienta el silo, mantiene su calidad por mucho más tiempo. Por esto conviene usar el inoculante. El inoculante no es para corregir malos trabajos, sino es para ayuda cuando se hace un buen trabajo. Ahí tiene una muy buena ventaja, pero no tiene gran ventaja si se hace un mal trabajo. Eso quiero explicar muy bien. Entonces, es un producto nacional, paraguayo, de muy buena calidad, muy buen precio. Es útil, muy útil cuando se hace un buen trabajo, no para corregir errores de trabajo. Esta es una parcela de maíz que fue sembrado el 12 de diciembre del 2019, justamente para hacer el ensilaje para la Expo Pioneros. Un maíz tiene un ciclo normalmente para ensilar entre 90 a 100, 110 días más o menos, dependiendo un poco del clima. Este año se desarrolló bien el maíz al principio, pero después vino una seca y aceleró un poco el ciclo. Entonces tenemos ahora un poquito más de 90 días, que es realmente un poco corto para el ciclo. Normalmente tendría que ser 100 a 110 días el ciclo. Para determinar el punto de madurez del maíz, se quiebra la mazorca en dos partes y se migra esta parte y tendrían que estar la línea de leche, como se dice, el grano que está maduro o que está duro, tendría que estar hasta la mitad más o menos o 3/4. O sea, en este caso es una mazorca en madurez ideal para el ensilado. En la planta mismo se ve, por ejemplo, la planta tiene que estar verde, todas las hojas verdes, como por ejemplo estas, verde, pero la mazorca ya con la chala un poco seca. Eso es el punto ideal. Entonces esta planta, todavía no, la mazorca está verde, entonces no estaría todavía 100% madura. Pero en este caso sí, si esta rompemos, va a tener la línea de leche hasta la mitad, o sea, el grano duro hasta la mitad de la mazorca. Eso sería el punto ideal para el corte, para el ensilado. Por ejemplo, en la planta de maíz, la parte más importante es la mazorca. La mazorca representa, en lo que es materia seca, representa más o menos 50%. O sea, solamente teniendo la mazorca, son 50% del peso materia seca que tiene la planta entera. Por eso la mazorca es tan importante y aquí está concentrada la energía y los nutrientes principales de toda la planta. Por eso cuanto más mazorca tenemos, mejor es el cultivo, o sea, mejor es el ensilaje. Sí, una cosa muy importante en la confección es que el tractor pise lentamente, se camina lentamente sobre el silo para una buena confección. Que tenga mucha pantanera, que tenga la rueda no muy gruesa, más o menos fina, porque entonces pisa más. Y que lo hace por capas finas, lo más fino posible. Acá en este silo muy chico, la capa es un poco difícil hacer muy fina, pero conviene que sea unos 20 centímetros, es lo ideal, para poder compactar toda la masa bien y que no pare en ningún momento. Y otro punto es que la rueda sea limpia, no tiene que pisar tierra, porque donde entra tierra contaminan, entran bacterias dañinas que producen putrefacción que no queremos.
Entonces esos son puntos muy importantes. Rueda limpia, capa fina y movimiento lento que pise en todas partes, van de un lado para otro para pisar toda la superficie. Esos son los puntos muy importantes. Tenemos que buscar todos los medios para impermeabilizar al oxígeno el silo. Por eso también ponemos las carpas a los costados. A pesar de ser pared de cemento, ponemos carpa a los costados y lo tapamos doble con carpa para que no pase oxígeno al silo. Cuando entra oxígeno se pudre. Pero por eso también estas bolsas de tapado es una tecnología nueva. Buscamos y ponemos bien junto las bolsas para que no pase el aire, y entonces cuando la carpa está bien tensa ponemos las bolsas y ahí aseguramos que no circula más aire. Cuando usamos el silo solamente vayamos empujando las bolsas y el aire no entra más allá y mantenemos el buen silo. Son sistemas muy fáciles de manejar a la hora de usar el silo. Este siempre es el dilema con el personal. Mucha gente lo tapa con tierra, con pasto, etc. Pero si ponemos pasto, heno, lo que sea, también introducimos semilla y muchas veces crecen plantas. Y las plantas crecen porque hay algún agujerito muy pequeño y hay humedad y las plantas meten sus raíces y rompen el silo y ahí entra aire y descompone el silo, el producto que hemos pagado, hemos gastado y estamos. Entonces, con estas bolsas no introducimos semillas, no introducimos pasto. Si tapamos con tierra o con arena, en el momento de usar el personal le cuesta mucho sacar toda la tierra. Hay muchas veces observamos que cae algo de arena, cae algo de tierra en el silo que va hacia las vacas. Y esto hace que en la batea se calienta, se descompone, los animales no quieren usar. Hay una cantidad considerable de pérdida entre la fosa y la boca de la vaca. Hasta un tercio del silo se puede perder entre la fosa y lo que come la vaca. Directamente se gasifican una parte y los animales o comen menos o rechazan directamente. Si comen menos es muy difícil de medir, pero tenemos que registrar eso. Entonces podemos saber cuánto comen, cuánto deberían comer, y ahí podemos saber fácilmente si los animales les gusta ese silo o no. Lo comen, a pesar de ser un silo feo, lo comen porque no tienen otra cosa. Eso es verdad. Entonces engaña a veces. Sí, mis animales comen, pero no es silo de calidad. Por esto el punto importante es confeccionar el silo, mantener la calidad que tenemos en el piquete hasta la boca de la vaca. Eso es lo que estamos buscando mostrar acá. Estamos mejorando, estamos asesorándonos con expertos que nos han enseñado el uso de estos instrumentos fáciles y baratos y podemos usar en el campo. Es tecnología alta que estamos usando.
Record Electric presentó este programa.